Bienvenido a este entrevista barra video introductorio de un curso de eventos algo que prepararon los chicos y su equipo. Si lo estás viendo este video en en el canal de YouTube, anda a la comunidad y lo vas a poder ver. Se llama curso de eventos, algo así, no me acuerdo exactamente. Imagino. Y si lo estás viendo dentro de la comunidad, bueno, debajo de este video vas a tener las primeras clases. La idea con esto es que sea un poco introductorio y tocar los temas o las dudas principales que yo creo que tienen las personas que me siguen. Pero bueno, antes de entrar en tema, me gustaría que los chicos se presenten y por qué los tenemos que escuchar a ustedes en definitiva, y no a cualquier otra persona en YouTube. Bueno, arranco yo. Soy Samuel Alba. Hace 4 años que estoy en los negocios digitales y me dediqué siempre a las ventas. Actualmente, bueno, pasé por los infoproductores, por así decirlo, más grandes de Latinoamérica, donde yo manejaba su área de ventas, manejaba equipos comerciales, llegué a generar hasta más de $500.000 al mes con esos equipos comerciales, eh, con un solo equipo. Y bueno, hoy tenemos con Nico Sales Partners, que justamente se llama nuevo Nico. Tenemos con Nico Sales Partners y lo principal que hacemos es entrenar a equipos comerciales, implementamos sistemas, insertamos sistemas y ayudamos, o sea, lo que hacemos con todo eso es em, crear como un ecosistema para ayudar a escalar a los negocios del lado de las ventas. Eh, y eso es básicamente lo que hacemos. Soy Córdoba y tengo 28 años. Mira, bueno, yo soy Nico, socio de Samu. Si bien Samu ya dijo mucho de qué es lo que hacemos, creo que algo también importante es que nosotros fuimos siempre los mejores vendedores de todas las empresas en las que trabajamos. Y no es que pasó por cuestiones mágicas, sino porque tenemos un proceso de venta que es realmente muy bueno y es un poco lo que le queremos transmitir con Samu en este curso que van a estar viendo a partir de ahora. Es el mismo curso que usamos para todos nuestros equipos, con el que vendimos más de $10 millones los últimos 2 años y el que básicamente nos da el pan de De cada cada día. día, las habilidades que van a ver ahí adentro. Entonces, nada, nuestra mejor intención es que lo aprovechen, sobre todo con la oportunidad que les da Nico, y que cualquier cosa igualmente que no entiendan, que no sepan, que lo que sea, sean lo más abiertos posibles en levantar la mano y preguntar. Y algo ahí importante mencionar es que toda la información que nosotros estamos dando ahora es una de toda la experiencia de prueba y error que fuimos pasando durante estos últimos 4 años. Creamos literalmente la estructura base que nos permite después personalizarla en base a cada negocio para que podamos vender mucho más. Y por otro lado, invertimos más de $100.000 solo en ventas. Y eso nos permitió poner en mejor posición para que de nuevo, podemos usar muchas ventas, podemos buscar negocios siempre desde el lado de las ventas y que tengan una estructura muy sólida a la hora de tomar los llamados. Sí, o sea, básicamente no hay ninguna persona de esta mesa chica de los mejores de la historia en ventas en el mercado americano a quien no le hayamos pagado y no nos hayamos formado y entrenado y compartido tiempo y demás. Claro, cuando decide que has invertido esa plata en venta en educación de venta. En educación, sí. Ok, bien. Antes de entrar por ahí en específico que tengo en mi mente separado como el tipo de personas que está dentro de la comunidad y que está viendo esta entrevista hoy, ¿por qué ustedes dicen que son necesarias las ventas en el mundo este de la venta de servicios y productos caros? ¿Por qué tengo que vender en el teléfono arrancando por ahí y no puedo mandar a la persona a una página de venta directamente? Yo creo que la respuesta está en que, a diferencia de, por ejemplo, un e-commerce, las ventas en toda esta industria de lo que llamamos IT, que es de venta de productos, servicios de alto valor, la principal característica que tienen para que esas estas sucedan son las confianzas. Y por ahora no llegamos a un punto nivel inteligencia artificial, marketing, lo que quieras llamar, donde esas ventas se pueden dar sin una persona de por medio. Porque yo siempre le digo a todos a los emprendedores de empresas con las que trabajamos, ¿quién de ustedes compraría algo que es intangible? Porque no es que estás comprando, o sea, un iPhone o Mm. lo que sea, algo que es intangible, por internet pagando más de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Y el grupo es muy pequeño. Entonces, en primer lugar, por eso. Y en segundo lugar, porque algo muy importante para poder sacar el máximo jugo posible a las ventas high ticket que tenés que entender es que no hay forma alguna de que la persona que tengas enfrente perciba lo que vos querés que, el valor que
que querés que perciba acerca de tu producto o servicio, si no lo relaciona directamente con los problemas y objetivos que tiene ella en su vida. Y con lo que lo va a comparar el valor de tu producto o servicio, que por esto, por ejemplo, sí se puede hacer esto en e-commerce, va a terminar siendo con el precio de otras cosas o con lo que gasta día a día. Y es un problema porque, por ejemplo, si vos sos una profesora de inglés que tenés un producto high ticket y tu producto sale $1.500, lo único que va a hacer tu audiencia, si le querés vender, por ejemplo, a través de una página, es compararlo con otras profesoras de inglés. En cambio, si lo llevas a una llamada de venta y le haces entender cuáles son sus principales problemas, cuál es su situación actual, cuáles son sus objetivos, y le haces ver que tu producto o servicio va a ser lo que solucione eso, si bien puede llegar a estar la comparación, la carga emocional va a ser tan grande que va a tener mucho más sentido Te compro. pagar ese precio, a diferencia de que quizás entre en esa comparación que no tiene sentido con otras profesoras de inglés. Y después lo otro, bueno, Nico dijo casi todo, pero creo que lo otro es los negocios más grandes de infoproductos y que más venden, y hacen millones y millones de dólares, todo venden por semana. Creo que ese es como, Sí, o sea, si te hace falta una respuesta corta, copia lo que funciona. claro, Sí, no conozco a nadie grande que venda un producto caro sin llamada de ventas. Incluido hasta los workshops de Hormosis se venden a través de llamadas de ventas, creo. sí. Bueno, ahora yendo un poquito más en materia y pensando yo en mi mente, las personas que pueden estar viendo esto, tengo principalmente un tipo de persona que vende él mismo o que recién está lanzando y va a vender él mismo, que va a tomar sus propias llamadas de ventas. Entonces, posicionándose ustedes hablándole a esa persona puntual, suponiendo que capaz que vende $5.000 al mes y él toma su llamada de ventas. Por un lado, seguramente ustedes les dirán que tiene que ir pensando ya en contratar a otra persona o no. Me dirán cuándo por ahí está el momento indicado para tomar esa decisión. Y bueno, después pasaríamos a ver un poco de qué tips le darían ustedes o qué estructura básica le darían ustedes, como bueno, el 80-20 que tiene que pasar durante la llamada para que tenga la mayor probabilidad de éxito. Buena pregunta, porque lo hablamos un montón con Samu, como cuándo, en primer lugar, y si siempre tiene sentido delegar tus ventas. Mm. Que de hecho es curioso, porque es a lo que nos dedicamos y muchas veces la respuesta es no la delegues, aún nos perjudique. Para mí, sí o sí tenés que tomar vos las ventas de tu producto o servicio, por lo menos hasta validar lo que estás vendiendo. O sea, no tiene sentido que le hagas vender a alguien algo que ni siquiera vos sos capaz de vender. ¿Y por qué digo esto? Porque la mejor persona para vender algo es la persona que más confianza transmita. Y la persona que más confianza transmita va a ser el dueño del negocio. Por ejemplo, si yo te quiero comprar algo a vos, voy a confiar mucho más en vos que en tu closer, por ejemplo. Aún sea un buen closer. Ahora, tampoco hacer eso es quizás lo más inteligente a largo plazo, porque justamente el que vos tengas llamadas de venta te quita tiempo. Y si querés crecer tu negocio, no podés siempre hacerlo. Te hago la pregunta obvia. ¿Cuándo creen ustedes que está validado el producto? O la oferta en realidad. Yo tengo dos variables. Para mí, que, o sea, con que ya has hecho 10 ventas, ya está validado el producto, Mm. bien validado. Eh, pero después siento que si querés delegar tu equipo comercial, necesitas primero tener claridad vos de qué estás haciendo como estructura, procesos y demás. Porque si ni siquiera tenés eso armado, significa que estás en 5 o 10K al mes, que no tiene de malo, pero tenés que armar mejor todos tus procesos de venta y entender qué está pasando detrás de todo eso por el cual no estás cerrando más. Y que a partir de eso pueda empezar a armar todos esos procesos y empezar a delegarlo como más O adelante. sea, Pero así como 20, 30K delegaría yo. no basta con tener 10 grabaciones de 10 llamadas de venta cerrada y decirle al closer, bueno, toma acá están las grabaciones, arréglate. No, no hay chance, no hay chance. Es más, yo con muchos mentores que hablé de Cole Gordon, personas que hacen 7 millones de dólares al mes y más, ellos te recomiendan que recién a los $100.000 vos delegues las ventas. Es una locura igual, tipo, no lo haría $100.000 porque es diferente el mercado hispanohablante o el latinoamericano, pero, pero no, si no tenés claridad sobre por qué te compran las personas, cómo puedo armar un proceso para que te compren más, eh, hacer todo lo necesario para que tengas más posibilidades de cerrar más, todos los leads que te lleguen a las llamadas, no delegaría. Eh, Y
Y llegado el punto que yo, suponiendo, quiero maximizar las oportunidades que me llegan y cómo las convierto a ventas, ¿qué pasa si yo le digo, bueno, chicos, entiendo esto, estoy en $15.000 al mes o en $10.000 al mes, trabajo 8 horas al día, estoy solo en ventas y además tengo que crear contenido, además tengo que ver mis ads, atender a los clientes. ¿Cómo manejan esas variables? Yo delegaría todas las cosas que tu persona no es tan relevante que las haga. Mm, Primero, por ejemplo, no sé, si estás, qué sé yo, editando vos tus videos y es más relevante que la otra persona. Hasta que llegue un punto que justamente sea más relevante que vos hagas otras cosas que sea tomar llamadas de ventas. Pero llegado a ese punto, imaginando que estás tomando todo el día llamadas y que tampoco te puedes hacer cargo del servicio, pensar en marketing y tal, sí pensaría en delegarlo. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Samu. Tenés que tener un proceso, aunque sea pequeño, mm, pero que vos le puedas trasladar a otra persona y que lo pueda hacer. Y quizás lo difícil es que ese proceso sea sin tener en cuenta tu característica personal. ¿Por qué? Porque volvimos al mismo ejemplo. Si vos venderías tu producto y por ahí capaz en tu proceso usarías tu propio ejemplo de, che, mira, yo estaba en tu lugar e hice tal cosa y tal otra, mm. que una persona que no sos vos no lo va a poder usar. Entonces no tiene sentido que le traspases ese proceso a alguien que no va a poder usar o que no es tu persona. Y por eso también algo que les digo siempre a todos los dueños de negocios es que no se preocupen cuando delegan si, por ejemplo, el porcentaje de cierre se baja a la mitad. Mm. Esas son cosas normales. Creo que por ahí Pasa. el ángulo que más te sirve de pensarlo ahí o la perspectiva que te sirve de tomar es, ok, está en la mitad, pero yo sin invertirle tiempo igual estoy generando Mm. rendimiento, una ganancia con una persona sin que yo tenga que estar haciendo esto. Como tu próximo problema a resolver es cómo puedo hacer que pueda igualar o mejorar lo que yo estaba haciendo antes y probablemente sea o invertir en esa persona o entrenar todos los días, que esa es la segunda etapa, digamos. Si yo poniendo un caso en el cual yo cierro el 50% de las ventas, porque soy yo, Nicolás Sebana, el que se presente, la persona con el hecho de ver mi cara ya confían más en lo que yo les digo. Y tengo 30 cierres, que es en los últimos 2 meses, en los últimos 3 meses, 50% de tasa de cierre, y traigo una persona nueva que yo creo que es buena. ¿Qué parámetros yo puedo ver o esperar el primer mes o los primeros 2 meses de esta persona nueva para decir, bueno, ¿es mala, es normal o es muy buena por ahí? Que Eso seguramente no sea muy buena al principio. Sí, siempre sí. nos reímos con Samu, pero nunca vas a conseguir a alguien bueno la primera vez que le das. Porque las personas buenas o ya tienen trabajo o van con las empresas que están facturando 10 veces más que vos. Por eso lo saqué, porque yo también lo sabía. Sí, 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 sí. Entonces, de base nunca vas a tener a alguien bueno. Creo que lo que nosotros miramos siempre cuando recomendamos closer para empresas que recién están empezando y demás es A, que tenga mucho hambre, o sea, tenga ganas de meterle y trabajar y demás. B, que dentro de todo sea una persona buena comunicando, porque mucho de lo que tiene ventas o de las personas que tienen éxito en ventas es que son buenas comunicándose. Y cuando hablo de comunicar no solo hablo de hablar con claridad, sino de ser capaz de llevar a una persona por un proceso a través de preguntas. Mm, Como por ejemplo, si yo quiero que vos vengas al cine conmigo, yo tengo que darme cuenta que la persona que quiere que yo vaya al cine con ella me está haciendo ciertas preguntas para que yo llegue a cierta conclusión. Y eso hay personas que lo tienen y hay personas que no lo tienen. Y en tercer lugar, lo que buscaría es que esté alineado al tipo de persona que soy y al tipo de clientes que me llegan. Y el ejemplo que doy siempre es el mismo. Vos podés tener dos muy buenos closers que funcionen muy bien o muy mal según el lugar donde los pongas. Si vos, por ejemplo, pones a un chico de 17 años cerrando, qué sé yo, para un estudio de abogados, por mejor que sea, va a tener siempre peores resultados que un hombre de 40 mm. y viceversa. Entonces también tendría en cuenta como qué tipo de persona es alineado al tipo de persona que le voy a vender. Porque eso también muchas veces da confianza. Y ahí tienen que tener claro el cliente ideal. Tipo, Mm. a quién le vendo en base al cliente ideal. Tengo que buscar closers que quizás puedan venderle mejor a ese tipo de cliente. Si yo le vendo a personas más de 30 años, no voy a contratar a quien tiene 20. Porque, Tiene todo el sentido. porque te lo van a ver y te van a decir, bien pedo, le compro. Em, y sí, creo que eso es como lo más importante lo que acaba de decir Nico, en base a... Y Y ojo, hablando perdón, del... Nico, pero no significa que no haya excepciones
nos ha tocado tener closer que vos decís, es espectacular este chico y no va alineado para nada a la oferta, igual vende una barbaridad. Pero siempre lo que le recomendamos nosotros a los emprendedores con su proceso comercial es no actúen como si vayan a tener ustedes la excepción. Como Sí, sí, vayan por sí, lo que funciona. Y claro. después, Fuerte al medio. y después tiene que tener buena... O sea, vos tenés dos tipos de personas que sí o sí tenés que contratar siempre, que son... si tenés un negocio que está en menos de $20.000, te diría menos de 50, probablemente estés contratando personas que tienen buena cultura, pero no muy buena skill o buena habilidad. Y eso significa que después tenés personas que no tienen cultura y tienen buena habilidad. Pero eso a la larga los termina sacando. Porque si no están alineados culturalmente, o te generan fricción en tu equipo, o te mienten, o un montón de cosas que no querés en tu equipo comercial o en tu negocio. Pero si tenés personas que están alineadas culturalmente, pero están buenos en habilidad, eso lo podés entrenar. La cultura es mucho más difícil de entrenar. Puede tardar años y capaz que la persona nunca la vas a alinear a tu empresa. Y después, si estás arriba de los 50 normalmente, lo digo esto, tenés personas que están alineadas culturalmente y también tienen buena habilidad, porque ya pueden ganar un poco más de plata, un poco más de dinero y alineadas culturalmente en el sentido de tienen los mismos valores, la misma visión, eh, se ven a largo plazo en tu empresa y quieren formar parte de un equipo que realmente eh, que se sienta alineado más que todo. Sí. Y eso siento que es lo más importante. Y bueno, después tenés personas que no están alineadas culturalmente, ni siquiera tienen habilidad y eso no tienen que ni entrar a la empresa. Hay algo que dice mucho Samu, que es vos tenés que asegurarte que la persona que contrates como closer sea una persona con la que te puedas sentar random a tomar un café un día, como y no te moleste. O sea, tiene que ser como parte de tu tribu esa persona porque eso también es lo que da confianza. O sea, si bien no tiene una llamada, por ejemplo, con Nico, tiene una llamada con alguien que piensa como Nico, es del mismo tipo de persona, Sí. estilo que Nico y todo eso. Claro, si sos un coach fitness, que es un profe de un gimnasio, que tenga buenos hombros y tenga la llave de venta. Sí. Bueno, nos pasó hace poco, nosotros tenemos un cliente que vende una formación, perdón, un entrenamiento de surfistas, le vende a empresarios que surfean. Y Háblame de nicho. sí, Sí, mirá que hemos probado buenos closers, pero nunca funcionó en nadie mejor que un surfer. Nuestros mejores closers son tipos que Pelo tienen largo. pelos largos, Algo te hacen así ondulados, en llamada. te hacen así, hablan todo tranquilo, una tabla de surf de fondo, y vos decís, che, este tipo cierra mucho mejor que este que tiene tanto entrenamiento de venta. Y bueno, y es por eso. Mm. Y cuando hablan ustedes, bueno, cuando estoy buscando una persona nueva que tenga hambre, ¿no pasa que hay personas que de la boca para afuera dicen que tienen hambre, pero después a la semana no están ganando, comisionando lo que piensan y ese hambre es medio corto plazo? Pasa. ¿Cómo puedo ver eso o es solo quemarme y rotar Fa, a nos las equivocamos personas? mucho. Sí, nosotros Y equivocamos mucho. no sé por qué, pero el mundo está lleno de personas que son muy buenas dando entrevistas. Mm. Es como, no sé, se ve que hay una universidad de cómo hacer buenas entrevistas de trabajo, porque nos ha pasado, tipo, creo que nos volvimos tan buenos contratando porque nos equivocamos cientos de veces contratando ese tipo de personas. Entonces, si bien podés darte cuenta de cierta manera, para mí, en las entrevistas, en base a ciertas preguntas que querés evitar que pasen, intuición y demás, que de hecho, un paréntesis ahí, nosotros lo que hacemos es dos cosas en las entrevistas. Primero ponemos preguntas que te obliguen a mentirme o hacer ese tipo de cosas como para ver si la persona está siendo completamente auténtica con nosotros o no. Y en segundo lugar, pedimos referencias, llamamos a las personas que nos ponen las referencias y le hacemos preguntas incómodas a esas personas también. Como, che, si me tendrías que mencionar lo que realmente no te gusta de esta persona, ¿qué sería? Mm. Y le pones a la persona en un momento, en una situación incómoda. Y si es que te dice no, nada, es muy profesional, te das cuenta que te estás mintiendo. Pero lo que diseñamos con Samu, A él le podés preguntar, che, ¿por qué dejaste de trabajar a él? Mm. O sea, le preguntas, ¿por qué dejaste de trabajar en X empresa o en tal cosa? Y te van a decir, no, por esto, por esto, por esto, y le pueden dar un poco más. Y después, si sacas el contacto de la otra persona, le preguntas a la otra persona y te das cuenta si coincide o no, si la persona está mintiendo o no. Y es mucho más fácil de entender después si es la persona que va a ir alineada o no como a tu cultura. Em, y otra cosa que hacemos siempre, como sacas el cliente ideal para vender una oferta por un problema que le solucionas, tenés que sacar también a tu perfil de closer ideal en base al cliente ideal que le vendes. Eh, como decíamos recién, no podés contratar a alguien de finanzas y vas a vender fitness.
Sí. Pues no entendés nada, loco, literal. A pesar de que lo quieras o que tenga muy buena forma de entender y sea lógico y demás, pero no va a conectar lo que conectaría un profesor, por Que ejemplo. ojo, tampoco quiero que traslademos la idea de, che, por ejemplo, tenés que ser un experto en anuncios para vender algo de anuncios. Mm. Pero es más una cuestión de perfiles de personas. Por ejemplo, si es una persona súper creativa que vuela por los aires y no es analítica, no tiene sentido que venda algo relacionado a ads porque ni siquiera va a saber qué hacer. De todas maneras, también creo que es, aún teniendo todo lo que nosotros tenemos, la experiencia, estás en procesos de entrevista, de selección y demás, también es un poco difícil como asegurarte de hacerlo bien. Por eso nosotros creamos un sistema con Samu donde desde que contratamos al closer en adelante, nos aseguramos de que esa persona sea o no la indicada y en caso de que no las cortamos muy rápido. Mm. Porque creo que lo peor no es contratar mal a alguien, sino es mantener una mala contratación, Mm. como dejar que Sí. pase tiempo. Ahí perdés mucho plata. Entonces, contarles cómo es como el sistema Sí, Gary Vee dice hire slow, fire fast. Sí, O sea, si ves que es literal. malo, lo cortas rápido. No le voy a dar más tiempo. No. Más aún si sea un tema cultural, creo yo, es... contarles el No. sistema que creamos nosotros Aparte, para sacarlos. no, ahora tenés que, siempre tenés que contratar por lo que hace la persona hoy y no por el potencial que le ves de acá al próximo año, porque es potencial de nuevo. Lo que tenés que ver es lo que hace ahora la persona. Y eso es lo que la mayoría de emprendedores no entienden. Y cuando entramos a la empresa nos dicen, no, es que este era el mejor closer cuando empezamos en 2023 y hoy está haciendo 20K y hacía 100. ¿Y por qué lo tenés todavía? Tipo, Sí. todavía está viendo el potencial que había pasado hace 3 años y dices, ahí está yendo ahora. Eh, o es mejorarlo o sacarlo directamente, porque oportunidades hay. Pero, pero eso, lo que nosotros hacemos primero es, a la hora de contratar, es entendemos como el cliente ideal en closing, digamos, cuál es el closer ideal que tenés que contratar en base a tu cliente ideal. Y en base a eso armamos como preguntas específicas para el formularios, Mm. que es lo previo a la contratación, y después para las preguntas de entrevista. Eh, Una cosa con los formularios antes que pase Sam. Nosotros usamos los formularios muy diferente a como lo usan las personas. Yo les quiero contar algo que creo que les va a servir a ustedes en cuanto a eso. Va. En contratación en general. Yo nunca leí un formulario. En mi vida leí un formulario. Pero ¿por qué uso mucho los formularios? Porque los utilizo como un filtro de... para closer estoy hablando. Pero como un filtro de responsabilidad. mm, Por ejemplo, me estás poniendo las referencias que te estoy pidiendo que pongas. O estás subiendo una llamada de ventas que te pedí que subas. Entonces da igual qué texto me pongas, cuán lindo sea o lo profundo que sea. Si vos no haces lo que yo te digo en un proceso de contratación, que es donde mejor te tenés que vender conmigo, menos lo vas a hacer cuando estés trabajando para mí. Entonces, distintos se tienen que buscar un setter, por ejemplo, Sí. que un closer. ¿Por qué? Porque los setters son personas no quieren ni que están aparecer en detrás cámara, de nada. cámaras, tipo, no se quieren exponer. Y que yo le pido a un setter, che, mandame un video, siendo que es una persona que se quiere exponer, Sí. Generar voy a resistencia. probablemente tener mucho menos setters en mi formulario. Sí, Algo que nosotros hacemos con las contrataciones, que lo aprendí en un libro ya hace varios años, es primero no hacerlo en formulario, sino modo survey, que vayan viendo una pregunta a la vez. sí. ¿Por qué esto? Porque en el libro ese aprendí que vos le pedís primero a la persona referencia, mínimo 3 referencias, 5 referencias de trabajos previos, y después le preguntas qué puntaje crees que te pondrían tus jefes. Y la persona, como ya te dio la referencia antes, no miente, suele mentir menos. Y a mí me pasó, o sea, de persona de ponerme, creo que me pondría un 2 de 5, pero es porque yo no me esforcé lo suficiente, o sea, están siendo hiper honesto en el formulario ya y te permite sin un zoom, sin nada, poder filtrar ya desde antes. Claro, Está bueno eso. está bueno. Está bueno. Está bueno el... Tiene que ser en survey para que no Sí, sí, vean las preguntas que viene antes. Claro, si no te van a responder, Sí. no van a ver todas las preguntas. Sí. Eso Ah, es bueno porque nosotros por mucho tiempo lo hacíamos con formularios normales. Claro. Después le hicimos una landing. Eh, Sí, hay mucho software Pero para sí está eso, bueno mismo para uno. GHL, Jotform, o todo eso que son Uno siguiente, solo. siguiente, siguiente, lo siguiente. que bueno. sí, no hagan, que nosotros lo aprendimos a la fuerza también, es no le den pistas a la persona sobre qué cosas responder. Y nosotros tuvimos este error cuando ni bien empezamos, que era, para nosotros es muy importante nuestra misión, visión y valores como empresa. Como que las personas que contratemos tengan. Y nos pasaba que decíamos como,
de saber un poco más de nuestra empresa y les poníamos un par de datos, entre ellos el link que les redirigía a nuestra misión, visión y valores. Y nos pasó durante un tiempo, unos meses, hasta que nos dimos cuenta de que todas las respuestas de todos los formularios, de cierta forma, decían lo que decía misión y visión y valores. Mm. Por ejemplo, nuestra misión es la honestidad. ¿Por qué buscas por qué serías una buena opción? Soy una buena opción porque soy una persona honesta. No sé qué. Sí, sí, todos salían igual. Sí. Pero siento que eso es como lo más importante. Ya teniendo claro como el perfil de closer ideal que contratás, es mucho más fácil armar todos los formularios o lo que sea que armes. Hasta el mismo onboarding. Y ahí entra lo de Airbnb, que nosotros siempre contratamos lento y si un día vimos algo que no nos gustó, Chao. chao. Sobre todo culturalmente. Mm. Si es de habilidad y yo te Sí. digo, bueno, aprende esto. No lo hiciste el otro día, te lo voy a marcar. Ahora, te lo marqué y lo hiciste, joya. Pero ya lo hiciste la segunda vez y ahí te voy a decir, che, ¿qué onda? ¿Por qué de la segunda vez que te digo esto y por qué no se está haciendo? Ah, bla, 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 bla. Y ya ahí en esa segunda vez pongo 4 closers. Porque si te lo haces una o dos veces, lo vas a ir repitiendo. Sí, además es la primera semana de trabajo con vos. Claro. O sea, imagínate cuando ya estén casados y tengan 3 hijos. Sí, como dice mi vieja, escoba nueva siempre barre bien. Sí, es como dice Sí, sí. Shakira. O sea, si no Sí. barre bien al principio, no lo va a hacer. No lo hace nunca. Algo- Y de nuevo, estás pensando en el potencial, cuando en realidad tenés que ver lo que hace hoy la persona. Y ahí marcamos como esa semana y decimos, bueno, si la persona nos cumple con ciertas tareas que nosotros le damos, está ok. Si ya o no sé, le procrastina por algo, o nos tira alguna bullshit, lo que sea, o sea, directamente ese tipo de personas como no las tenemos en cuenta, porque es tu primera semana de trabajo, tipo, tú tenés que lucir, o eso debería pasar. Y, y a partir de ahí, si ya la persona por compromiso no cumple con eso, ya la tenemos bastante fuera, porque al final es lo que después te lleva como ser un buen closer es todo el tiempo estar operativo haciendo cosas. Porque si vos estás tomando llamadas así todo el tiempo, vas a generar el mismo cash siempre o hasta incluso menos porque va a depender mucho del marketing. Y si vos sos una persona que realmente es operativa, se compromete todo el tiempo, le está metiendo así full, 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 te va a ir mucho mejor como closer. Y buscamos ese tipo de personas. Y si están en esa parte de la primera semana, o sea, le dimos el onboarding, que dura una semana normalmente o 5 días, le hacemos ver todas las llamadas, hacemos entender la oferta, hacemos que haga roleplays, todas tareas como día a día, y si no las cumple, afuera. Si las cumple, es como estás un paso adentro y ahí entras como en los 15 días o un mes de prueba para ya medirte en KPIs. Sí, para pasarlo en limpio, y esto lo aprendimos de uno de nuestros grandes mentores de ventas, que es Samadín, nos dijo, o sea, no tiene sentido que al principio te enfoques en la habilidad o en los resultados de esa persona, sí enfócate en que cumpla estándares culturales. O 1 o 2 semanas de darle las tareas más aburridas que existan, o las más densas, y ponerlo a prueba si las hace. Ok. Tipo, a ver cuánto hambre tenés. Ese compromiso. ¿No lo haces? Listo, ya está, afuera, no voy a perder el tiempo con vos. ¿Lo haces? Listo. Ahora las próximas 2 semanas sí nos vamos a enfocar en base a resultados, pero pónganse un deadline, como, ok, yo espero que esta persona en 20 llamadas cierre a 2 personas. Le doy 20 llamadas, cierra a 2 personas, sigue, no cierra a 2 personas, no sigue. Y no sigue. Tipo, no lo que dice Samu, no, pero esta persona tiene potencial. No sigue. Porque me ha tocado ver empresas que tienen closer, le digo, che, no, el closer no está cerrando nada. ¿Y cuántas llamadas cierra? ¿Cuántas llamadas lleva? 85. ¿Y qué pasó? En la llamada número 21 consecutivamente que no cerró que no hiciste nada. Entonces, sean como muy estrictos con ese tipo de cosas, porque los que pierden plata y tiempo son ustedes. No se sientan mal por esas personas. Quizás hasta les hacen un favor sacándolos tan rápido porque acá no están listos para ventas. Sí, o están ellos en la oferta incorrecta también. Sí, sí, también. Lo hemos visto en un montón de closers que están en oferta y sacan $600 para su bolsillo. Lo pasamos a otra oferta y están sacando 8 lucas para su bolsillo. ¿Y Y- qué usted tiene cierto parámetro, volviendo al ejemplo de, bueno, yo cierro 50% y entro un closer nuevo, le doy 20 llamadas y cuánto ustedes esperan que cierre? Suponiendo que está alineado culturalmente, que le diste unas tareas, una Sí. paja toda la primera semana y las hace y se siente ese hambre de la persona. Esto para mí es un estándar, obviamente depende. Porque vos me decís, che, mira, los Sí, leads, por eso te hablé de rango. me robé Sí. una base de datos en frío y le Claro, vendo un sí, producto sí, de sí. $30.000. Eso, bueno, depende, pero en general, yo de 20 espero que cierre 4.
Ok. De Es un 24, suponiendo 20%. que yo vengo cerrando 50%, como Sí. dueño del 20% negocio. como el estándar que maneja la industria a nivel de porcentaje de cierre. Puede ser un poco mentiroso el Mm, porcentaje de cierre, porque muchas veces las personas cuentan el porcentaje de cierre y lo calculan sobre la cantidad de personas que eran calificadas, o Sí, la cantidad de personas a las cuales le presenté mi servicio, o la cantidad de personas que asistieron a una llamada conmigo, o la cantidad de personas que agendaron una llamada conmigo. Pero si les sirve fácil, nosotros les contamos con el 20% sobre las personas con las que tuve una llamada, siempre y cuando tenga sentido ese porcentaje. Hay sí. veces que es muy alto, incluso hay veces que es bajísimo. Y también tenés que ver esas 20 llamadas que tienen closer. O sea, lo mejor de esas 20 llamadas, o sea, 10 estaban en un cumpleaños o eran personas que en su puta vida te iba a comprar. No las podés tener en consideración en todo ese porcentaje. Por eso es importante que si tomas esas 20 llamadas, también estés encima viendo como esas llamadas, entendiendo por qué cerró, por qué no cerró y demás. Em, y eso es lo más, como lo más importante. Que sienta también como tu apoyo a que querés que realmente le vaya bien. Y en, Eh, en- en el proceso de tanto de formulario como de entrevista previo, ¿qué es lo que ustedes buscan saber para saber si están alineados en la cultura, si tienen hambre? Por ahí un par de preguntas que ustedes digan, estas son las go-to que sí o sí tenemos que saber. 4 cosas tenés que marcarte, las 4 cosas que para vos sean más importantes que esa persona cumpla y orientar tu proceso de preguntas en base a eso. Nosotros conocimos hace no tanto a David Ruidor, que es un español que nada, vendió un montón de startups, Mm, billonario, y él lo que nos decía es que él y su equipo llevaban estudiando como los procesos de contratación muy exhaustivamente durante mucho tiempo, como tratando de descifrar cuáles van a ser esas preguntas que tengo que hacer. Y se terminaron dando cuenta que tenían muchos mejores resultados cuando en realidad se planteaban al principio qué es lo que yo quiero que esta persona sea en mi empresa y me aseguro de que estas 4 preguntas, estas 4 cosas estén. Y lo más importante para mí, más que qué preguntas les haces, es que siempre hagas las mismas preguntas. mm. Porque también, ¿o no? Si algo que aprendimos mucho de equivocarnos, era, bueno, hoy tenemos 10 entrevistas. Y a las 10 personas le hacíamos preguntas que nos surgían en la conversación completamente diferentes. Mm. Entonces, ¿cómo sé quién es realmente la buena opción? Si pongo a todas las opciones bajo procesos diferentes. Eh, Claro, cambia más de una variable, o sea, cambia además de la persona las preguntas. Y ya no Claro, puedes entonces saber. ponele, vos querés asegurarte, por ejemplo, en el caso de esto que hablamos de que necesitamos una persona sí o sí analítica. Bueno, le voy a hacer una pregunta en la que ponga a prueba a esta persona si va a ser analítica o no. Claramente no le voy a preguntar, ¿te consideras una persona analítica? Porque todas las personas te van a decir que sí. Pero si le hace una pregunta como, ¿cómo era la Ujú. pregunta del colectivo? y hacíamos, en un momento estábamos contratando a alguien para anuncios, que esto aplica para cualquier cosa, no solamente para closers. Le preguntábamos cuántas pelotitas de tenis entrarían en un colectivo. Eh, y el que es creativo o es medio volado te va a decir, no sé, qué sé yo, 10.000 pelotitas. Tipo, te va a responder así medio random. O las que entren, no sé, te van a decir cualquier cosa la pregunta, la respuesta yo. Y los que son más analíticos o más lógicos, te van a decir, y mediría la pelota, cuánto mide la pelota, y en base a eso el tamaño colectivo, y Pido ahí veo el cuántos modelo de entran. colectivo y saco el Claro, volumen. y ahí veo cuántas entran. Entonces con eso nos damos cuenta de quién era más lógico, pensaba más por ese lado, y quién era más como creativo. Y esa era una pregunta que nosotros hacíamos porque estábamos buscando a la persona más lógica. Mm. Y bueno, me decían ustedes que más allá de todo esto que venimos hablando, de cómo identificar a esa persona, entrevistarla, lo importante que tiene que cumplir esta persona para potencialmente ser buena en la empresa, me decían antes de que tenía que el emprendedor tener cierta estructura previa para estar preparado para tener una persona nueva. Sin entrar por ahí en detalle, porque podemos estar capaz que 6 horas Sí, hablando de todo Literal. eso, pero ¿cuáles serían como los procesos mínimos que ustedes creen que tienen que tener lugar? Sin entrar en detalle nuevo. Cuando un lead se agenda, exactamente qué mensaje tienen que recibir, lo que pasa en la llamada, qué tienen como que tener preparado. Y lo primero, le tenés que dar mucha confianza en tu producto y en tu oferta, en qué es lo que vendes. Y no solamente eso, sino que vea resultados reales que has tenido con tu oferta. Mm, Y digo eso porque es lo más importante para que tu closer transmita mucha confianza a la hora de vender producto. Normalmente eso no se aprende en una semana,
pero mientras más se le inculques o le muestres historias de todos los alumnos que cerraste y todo el tiempo le vas pasando cosas, le va a elevar cada vez más de confianza. O sea, si ni siquiera tengo alumnos o clientes con resultados, no me puedo plantear tener closers. Yo cuando me preguntaste al principio como qué tienen en cuenta ustedes para decir si una oferta está validada, sin duda que lo hayas vendido varias veces, pero para mí lo importante es que tengas casos de éxito, o sea, tengas Mm. resultados, porque de nada te sirve vender algo Eso, que no funciona. Sí. Si no funciona, va a llegar un punto en que lo vas a dejar de vender o bueno, te vas a transformar en el nuevo estafador del Sí, en de un turno. cositorto de infoproductos. Sí. Pero sí, eso sería. Si no tenés buenos resultados ya con los clientes, ni siquiera pensarían Mm. en contratar equipos, closers. Me enfocaría más en el servicio, mejorarlo y después contratar personas antes que hacer otra cosa. Em, y después, a partir de la oferta que tengas mucha claridad y le des mucha confianza, es que él entienda todo el proceso desde que un lead toca el funnel, ya sea por anuncios, ya sea por mensaje, lo que sea, hasta que se agenda la llamada y después post llamada. Tipo, ¿qué pasa hasta post llamada? Y no hace falta que sea algo súper complejo, sino lo más simple posible, como decir, o sea, esto es lo que pasa el persona cuando entra el funnel. Pasa por acá, por acá, por acá. Recibe este mensaje, este mensaje, este Recibe mensaje. este mensaje, este mensaje, este mensaje. ¿Por qué lo hacemos así? Por esto, por esto, por esto. Y nada más. Y después de ahí sí, cuando vos ves cómo funciona ese proceso, lo empezás como a complejizar. Pero primero te dice lo más simple, tipo, Mm. hola, ¿cómo estás? Y después si querés le pones, hola, ¿cómo estás? Soy Samuel. O sea, cosas así. Em, entonces que entienda todo el proceso de principio a fin, que es bastante simple. Entonces después que tenga claridad sobre todo lo operativo, trackers, links de métrica, CRM, Accesos. acceso, programa y todo lo demás. Y Y no te pongas después nada más. que no se pongan muy estrictos con eso. Lo peor que le puede hacer un vendedor es ponerle barreras para que trabaje. Mm. Como al principio vas a tener que ceder un montón de cosas. Vas a tener que ceder que a lo mejor haga un poco, utilice un poco su forma de vender. O que te venda un par de clics o de clientes en plan de pago que quizás no te gustó mucho. O que se saltee una cosa. Porque lo más importante para mí, para un vendedor, no es tanto el que sea perfecto. Eso buscaría para una persona de operaciones. Si no sos perfecto, no te contrato. Sino que tenga buenas conexiones con personas, que constantemente esté buscando formas de ayudar a personas de vender y demás. Y no eso, porque, no sé, yo creo que 9 cada 10 de nuestros closers son pésimos en todo lo que tiene que ver con llenar un tracker, con completar números, con Sí, hacer capaz que 10 de 10. 10 de 10 Es un probablemente. problema normal de los Sí, sí. closers, sí. Sí. De hecho, nosotros fuimos como el enemigo siempre de la persona de operaciones con la que trabajamos, porque yo estoy vendiendo y es lo único que me preocupa. Y algo que no tienen en cuenta por ahí las personas de operaciones es cómo ven el trabajo de los closers. O sea, los closers ven como lo único productivo que pueden hacer tomar una llamada. Mm. Todo lo que tiene que ver con lo otro lo ven como no productivo. Y por eso yo entiendo cuando me llaman los dueños de negocio que, che, no, mis closers son unos hijos de puta, no llenan nada. Igual usualmente, por lo menos a mí me pasó que cuando el closer es mujer, suelen ser un poquito más prolijas que los hombres. Eso es verdad. Es Sí. mucho más prolijo, sí. Sí, sí. Pero eso es más una cuestión cultural, me parece que. Sí, no sé. Sí, sí. No sé. Yo lo vi en mi novia que empezó a closer hace poco y lleva todo el tracker el día, Sí, el ponen CRM, colorcito, todo. todo ordenadito. Yo cuando arranqué era Una cualquier cosa. libreta, sí. Sí, sí. Y está bien que como que yo le doy el seguimiento de atrás. Sí. Que a mí antes, cuando yo empecé, quizás no lo veía como algo importante porque no entendía las métricas. Mm. Entonces, yo lo que hice es que entienda primero las métricas y a partir de ahí sepa por qué es importante Claro, es completar. mejor para ella también. Claro, Va a ganar más plata ella. sí. Y después los links de llamada. Eso también es importante en el onboarding. Que, no sé, si vos tenés 5 llamadas buenas y 5 llamadas malas, o 5 llamadas buenas en general, es bueno que se lo vea el closer para que vea cómo cerraste esos leads. Y ahora les hago un pequeño jueguito. Usted me tiene sentado a mí acá al frente, yo cierro $30,000 al mes, cierro yo con mi confianza que yo genero en los demás, con la confianza que yo tengo en mi producto, porque nadie lo conoce como yo a mi producto, todos los detalles que tiene. Vengo cerrando yo y ustedes me tienen que decir a mí, Nico, mira,
tienen ahora 5 minutos, 10 minutos. Asegúrate que en la llamada pase sí o sí estas 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas y lo más probable es que puedas vender un poquito más. Yo creo que lo que tienes que asegurar son de 3 cosas. Y para dejarlo súper simple. Sí. En primer lugar, tenés que asegurarte de que tanto vos, pero sobre todo la persona que tenés enfrente, o sea, tu cliente potencial, sea completamente consciente de cuál es su situación actual, o sea, qué es lo que le está pasando ahora a esa persona, qué es lo que está buscando y cuáles son sus problemas y objetivos relacionados a eso que está buscando. ¿Y por qué hablo que sea consciente la persona? Porque es muy complicado decirle a alguien que haga algo. Si yo ahora te digo, Nico, tirate al piso y ponete a hacer 50 flexiones de brazo, no lo vas a hacer. Ahora, Tírate vos. Claro. lo que es muy fácil es hacer sentir a alguien muy bien o alimentar una buena idea de otra persona. Mm. Entonces, que yo le vaya haciendo preguntas al principio de una llamada a una persona y que logre no solo el entender yo, sino que la persona entienda, va a terminar creando una idea en la cabeza de tu cliente potencial de, che, tengo que hacer esto. Mm. Y va a surgir muy, 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 muy sencilla la venta. Entonces, a través de preguntas, que tendría que ser todo tu proceso así, no de vos hablando, sino de haciendo preguntas y que la persona te dé respuestas, lograr esa conciencia. Hacer preguntas para que la persona llegue a la conclusión sola, digamos. Correcto, Que correcto. llegue a la conclusión de que tienen que tomar X decisión. Mm. ¿Podés dejar vos un ejemplo de llamada después? Sí, Para que sí, lo obvio, vean. obvio. Podemos dar un ejemplo de llamada y que lo entiendan. Pero es súper importante eso. ¿Por qué pasa también eso? Porque toda la vida se vendió de una determinada manera. Toda la vida se vendió con esta forma de presionar a las personas, incluso hasta de mentirles o de ser súper exaltados y demás. Y eso creó en los ojos de los consumidores una imagen negativa sobre los vendedores. Que pasa lo mismo con otro tipo de personas en la sociedad, como quien no tiene una mala imagen de la policía. Y no porque los policías sean malos, sino porque ciertos policías en su forma de actuar durante los años generan esa imagen. Sí, vendedor, vos me decís vendedor y yo me imagino un vendedor de auto usado. Claro, y que te va a cagar, sí o Sí, sí sí. te va a cagar. Ah, bueno, te quiere cagar, te quiere vender esto porque... Me ha dicho que no está chocado, que el kilometraje lo ha hecho Sí. para atrás. Ventajero. Sí. Entonces por eso vamos a la segunda para mí, que es la más importante, que es que actúes exactamente opuesto a cómo actúan todos los vendedores para que no te pongan en la misma bolsa a todos los vendedores y te traten como tal y no confíen en vos. Mm. Porque si vos decís, no sé, arrancas tu llamada y le decís, Nico, ¿cómo andás? ¿De dónde sos? De Tucumán. ¿Y qué tal el clima en Tucumán? Automáticamente la persona, de forma inconsciente, te pone en la misma bolsa que todos los vendedores y te va a tratar como tal. Te va a estar con la guardia súper alta, no te va a querer responder las preguntas y demás. Entonces, actuar lo más lejano posible y ser genuino y auténtico es súper importante. Y por último, Esa era la segunda, ¿no? esa es la segunda. Y la tercera que les digo es, obviamente, tengan claridad de su oferta, pero no solo claridad en cuanto la vas a explicar, sino que lo más importante, convénzanse a muerte y si no lo tienen, no salgan a vender, de que lo que ustedes hacen es por lejos lo mejor que puede hacer la persona que tiene enfrente para solucionar sus problemas. Porque esas confianzas se transmiten. O sea, por ejemplo, yo te puedo hablar y te puedo decir, esto es un vaso de agua. Y la forma en la que yo te lo transmito te da a entender a vos que literalmente no hay ninguna otra opción que esto sea un vaso de agua. Y con un objeto es muy fácil porque se ve, pero con un producto o servicio tiende a ser difícil si no lo querés realmente porque no sé. Si yo te digo, nosotros somos los mejores vendedores que existen, y te lo digo de cierta forma que te hace sentir a vos que es verdad, es porque yo realmente estoy convencido que eso es. Y muchas veces las personas piensan que lo único que importa son las cosas que salen de nuestra boca, pero en realidad lo que más importa es lo que esa cosa de nuestra boca, lo que sale de nuestra boca realmente es y transmite. Entonces para mí es muy importante que confíen al 100% y traten de matar todos esos fantasmas o creencias limitantes que ustedes pueden llegar a tener con lo que venden su producto o servicio. Es muy psicológica la venta, pero de uno, no, Sí. no tanto de otro. O sea, también de otra persona, pero primero de uno mismo, como tener que romper muchas creencias, muchas barreras. Sí, una analogía que no me acuerdo de quién le escuché, pero me parece que ejemplifica muy bien esto, que dice, imagina que, no sé, cualquiera de nosotros tres podría volver al pasado y hace 15 años y que vos te encontrés con el Samu hace 15 años, pero vos tenés otra cara, no sabes que sos el Samu del futuro y vos le tenés que convencer de que compre Bitcoin. Vos tenés la certeza de que Bitcoin va a ser un 30x, vas a hablar con esa confianza, seguramente a la primera actividad que no le vas a decir que no, lo vas a estar haciendo seguimiento, lo vas a hostigar porque vas a saber que es lo mejor para ese Sí. Samu joven que compre.
Creo que muestra bastante. Sí, y la certeza no... Hay tres tipos de certeza que podemos ya tener nosotros. Una es falta de certeza, que justamente no les va a servir tenerlo. Pero la segunda, que es la que la mayoría de las personas en ventas o cuando alguien quiere vender algo utiliza, es esta certeza quizás muy emocional, emotiva, que son personas súper exaltadas, gritando, tipo el lobo de Wall Street. Y eso lo único que genera es quizás un poco de dopamina o algo en la persona, pero la realidad es que no se transmite esa seguridad absoluta, que es lo que sí tiene el tercer tipo de certeza, que en inglés se llama resolve, que es como, es lo que el ejemplo que les di, como, esto es un vaso. Sí, sí. Tipo, yo no tengo que gritarte, no tengo que convencerte de nada. Esto es un vaso. Mm. Y te lo digo de cierta manera, creyendo tanto en que esto es un vaso, que vos lo terminás creyendo en base a la seguridad que yo tengo. Mm. Sí. Y eso es como la parte más blanda para que después las llamadas transmitan mucho más certeza, confianza y demás. Pero después tener la parte como un poco más técnica, que si ya tenés la parte blanda y sabes o realmente transmitir mucho más mucha confianza sin tener estructura y un montón de cosas, empieza la parte técnica, que es lo principal y una de las cosas más importantes, es tener estructura dentro de la llamada. Que pasen por cierto proceso o etapa la persona para que tengas más posibilidad que después te compre. ¿Ustedes son más de la escuela de decir tengo pasos o más de eso que son ultra guionizados la llamada? No, nosotros, o sea, siempre tenés un script, siempre tenés como algo a lo que seguir, pero lo que tenemos como una estructura. Entonces sabemos que tenemos que pasar o checar, por así decirlo. No Como sé cómo se dice. bullets. Claro, como bullets, que sí o sí tenés que pasar dentro de la llamada. Y que hasta que no cubras esos bullets, que son como los más importantes, no pasas al siguiente y así. Y hay veces que no te van a dar un bullet, entonces tenés que seguir con la llamada y después volvés a ese. Claro, eso te iba a preguntar, no importa el orden por ahí que sea 100% cronológico. Normalmente, o sea, sí importa, pero hay algunos que los podés sacar más adelante. O si al principio de la llamada te da algo que el penúltimo, ya Claro. te quedas con eso. Sí, Porque después indagás, Sí. porque decís, che, no sé, te tira una objeción al principio de la llamada. Entonces, esto también es otra parte que además de estructura, tenés que saber prevenir las objeciones. Porque muchas personas, o sean emprendedores o closers, están 2 horas dentro de una llamada resolviendo, cuando en realidad vos si escuchás realmente a la persona, te vas a dar cuenta antes de que pases a la oferta o que le digas el precio, porque ahí ya cuando decís el precio genera mucha fricción. Sí, ya tener una guerra. Ahí es como, Sí. te levanto la guardia y vamos a Sí. piña. Pero antes de eso, vos podés resolver mucho más fácil. Y si notas alguna creencia limitante o alguna objeción que porque la persona tuvo mala experiencia, lo que sea antes, tenés que aprovechar el descubrimiento y resolverla en ese momento, la objeción, para que después al final no te salga y no estés media hora, 1 hora tratando de resolver esa objeción en concreto, porque lo que te va a pasar es que no solamente, a ver, si no sabes resolver muy bien la objeción, te pasa que no solamente te va a costar mucho tiempo, sino que se va a empezar a generar fricción y demás. ¿No se siente medio raro al final de la llamada traer una objeción del principio para resolverla así? ¿O la persona sola la vuelve a sacar al final? No, en realidad cuando te lo dice la persona, muchas Ahí veces lo tenés ataca. que trabajar ahí. Sí. Sí, y por ahí para desglosar, y esto lo voy a decir anticipando a todas las personas que dan el curso, porque con Samus trabajamos con un montón de emprendedores y una de las cosas que nos dicen cuando cada vez que les decimos, che, mira, tenés que hacer este tipo de preguntas o pasar por este tipo de fases en tu proceso, arrancan creencias normales en las personas de no me siento cómodo preguntando eso, o O mis eso leads, es re normal, lo sé. mis leads no, No me van a no me van a responder. responder o lo que sea. Y es que toda venta high ticket está basada y justificada por nuestros clientes en una emoción. Toda. O sea, no hay ninguna venta high ticket, Sea B2B, B2C, lo que sea. toda. Hay una emoción. Después lo que hacen las personas, Si es más financiera, tipo, ahí entra un poco más lo lógico. pero si te lo pones a pensar tipo, en la raíz que se cae detrás de una emoción. Ahora, todas las justifican también por lógica. Es como, por ejemplo, le compré a Nico, no sé, lo que sea, de anuncios. Porque justamente, o sea, le compré porque necesito mejorar mis anuncios por el profit o el costo por llamada y demás. Ahora, lo que produjo eso es a lo mejor mi frustración, o sea, la emoción, frustración de no poder hacerlo antes o lo que sea. Entonces, para llegar a una emoción, justamente tenemos que, y que esa emoción concrete una venta, tenemos que sacar esas emociones de las personas en este proceso. ¿Y por qué hablo de entender su situación actual?
o de cuáles son los problemas que está teniendo ahora, porque esas son emociones negativas que incrementan el valor percibido de la solución que vos tenés. Lo mismo de los objetivos. Porque si nosotros nos ponemos a pensar de cuáles son el nivel de emoción que le necesitaría a la persona para comprar algo sin vernos, sin hacer este proceso, nuestro producto tendría que ser muchísimo más barato. O tendrían que hacer, bueno, los webinars Sí. y súper detallados y demás como vos lo hacías y que tampoco te garantice que igualmente vayas a vender. Entonces eso es muy importante. Y una cosa más también en cuanto a ese pequeño proceso que van a hacer al inicio, de todas maneras no quiero aburrirlos, lo van a ver todo esto en el curso, imagino. No se queden solo con este Ahora ahí video. con lo que dijiste recién entra lo blando de nuevo, como que tenés que tener mucha confianza en lo que pensás y en lo que haces, porque si no, después toda pregunta que hagas te parece incómoda o Sí, objeción que salga, no, te vas a decir, no, yo no la resuelvo porque genero fricción. Y todo eso pasa en un montón de emprendedores, pura bullshit que se tiren ellos para, o como no aprenderlo por ser una excusa por el cual no están resolviendo la objeción. sí, o sea, seas closer o emprendedor, la razón por la cual te sale una objeción y si no la sabes resolver, además de la habilidad, es porque vos tenés esas objeciones propias en tu vida. O sea, si vos tenés miedo a invertir, por ejemplo, tus leads van a tener miedo a invertir, Mm. como lo tienen todas las personas, pero lo peor es que no lo vas a saber resolver. Aún yo te diga exactamente qué es lo que tenés que decir, si vos muy en el fondo no crees en eso y no actúas de esa manera, no vas a poder cerrar leads. Y si me lo pongo a pensar en mi trayectoria como closer, cada una de las opciones que fui teniendo, para desbloquearlas, además de aprender la técnica en cómo se desbloquean eh, y resolverla en leads, tuve que primero desbloquearlas conmigo mismo. Por ejemplo, yo ahora no considero que una persona tiene que pensar para tomar una decisión. Tipo que tengo que ir a pensarlo unos días. No tiene sentido para mí. Tipo, ¿qué te vas a sentar en la cama, vas a mirar para arriba esperando qué cosa? Tipo, Sí, siempre hay un parámetro para tomar una decisión. Y eso yo creo 100%, por eso lo puedo resolver. no sé dónde escuché que decía que manejaba esa objeción como no es que necesitas tiempo, sino las decisiones requieren información. No sé, ¿hay alguien como que haya popularizado eso o en su industria es normal Ese es el que, problema de lo que te decía antes, como todos los vendedores venden igual. claro, Y fíjate, vos lo escuchaste. sí, 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 Al igual que muchísimos más clientes potenciales. mm, Entonces, ¿qué te pensás que va a pensar ese lead o ese cliente claro, cuando potencial decís la tuyo frasecita armada. cuando decís eso? Mm. Nico es un vendedor. No, digo, me está Me haciendo lo mismo cierro. que me Le dijo voy a a mí. mentir a Nico o me voy a esa llamada. Entonces, eso no lo haría. Si tuvieran que elegir una sola cosa para vender más, dirían que es la confianza en lo que vendo. Capaz que ustedes me dicen, no puedo elegir nada, que sea una sola cosa. También está uno. No, sí, pero yo lo viví en carne propia, tipo, la confianza. La confianza en lo que vendes. 100%. Y sobre todo en lo que vendés y en uno mismo. Mm, Porque al final, en uno mismo es mucho más importante, sobre todo porque independientemente lo que estés vendiendo, tampoco es una estafa claramente, pero independientemente de lo que estés vendiendo, si vos tenés mucha confianza y todavía no tenés resultados, la vas a romper igual, porque al mm, final es lo que vos decías. Sabes que Bitcoin acá a sí, 15 años es una locura. Bueno, tipo, yo sé que mi producto, lo que vendo, es una locura acá los próximos meses. Lo voy a vender desde esa perspectiva. Y, y yo lo pasé al principio cuando trabajaba en la primera empresa, que no tenían casos de éxito, no tenía un montón de cosas. Después la empresa pasó de 15.000 a 400.000 dólares y fui yo la persona como que vendió desde el inicio mm, hasta el final. Eh, y empecé, tipo, no tenía ni puta idea de qué significaba una estructura, una objeción, cómo hacer una oferta, nada. Yo entraba a la llamada y era como, ¿qué hacemos acá? Y- claro. pero tenía mucha confianza sobre que sabía que le podía vender a la otra persona. Y así me tocó con closers que ni yo sabía, ya estaban hace como 2 años, apenas empecé, que habían hecho más de 1.000.000 de euros o 2.000.000 de euros, que se metían en la llamada conmigo, me decían, che, vos, no sé cuánto que sos closer. No, hace 3 semanas, un mes. Decían, culiado, como yo creí que closeas hace como 1 o 2 años, tipo, Estás no, bien. no me lo Es que el esperaba. optimismo y la confianza es todo. A mí me pasó algo muy parecido, que es, yo en mi tercer mes hice $13.000 en comisiones como closer. Y todo fue porque yo creía que lo podía hacer. Tipo, creía tanto en mí y tanto en mi producto que vendía que es como, ¿cómo no lo voy a poder hacer? Es más, fue una decepción para mí en ese momento haber hecho eso y no más, porque es como, yo sé que puedo. Y es muy increíble cómo vos alcanzás los objetivos que crees que puedes alcanzar nada más y no los que, no sé,
Ahora gracioso, porque te habías marcado en un año o no sé cuánto hacer 10K. Es como Y dicen en inglés, delusional positivity, eso. Literal, sí, literal. y era gracioso porque él sabía, o sea, nosotros lo vimos juntos a todo el proceso. Y él se había marcado como acá un año estar haciendo 10K como closer. O más, no sé si 2 años o algo así. Al igual le puedes preguntar, ¿de qué te agarra para pensar eso? Voy a decir, nada, Es en nada. mí. Sí, Claro, mi yo lo que, creencia. Sí, sí. yo le puedo Y al preguntar. tercer mes yo estaba haciendo 10K y nos entramos a cagar de risa em, porque o sea, nos parecía muy loco porque nosotros habíamos marcado una creencia acá el próximo año estaba haciendo 10K y el tercer mes ya lo estaba haciendo. Y de ahí era como, ¿qué, qué carajo? O sea, ¿qué cosas nos ponemos nosotros como real o no? Y en base a eso actuamos y después lo terminas rompiendo todo. Entonces, después de lo que vos pensás o las creencias que vos tenés, nosotros empezamos a pensar como qué es real y qué no de lo que te estás planteando. O sea, si no te frustra el no llegar a lo que te planteas, es una locura. Yo me acuerdo que hacía cuentas, miraba la cantidad de llamadas que tenía en el calendario, lo multiplicaba por la cantidad de semanas que tenía el mes y por las comisiones que me corresponderían. Y voy a decir, tipo, estás haciendo una cuenta en el caso de que si todo el mundo te asiste y todo el mundo cerrás, en el mayor ticket Sí, posible. sí. Pero eso me ponía en una posición de, obviamente nunca voy a llegar ahí. Este es el techo. Claro, Es de pero acá para... ese es el techo, tipo, yo puedo llegar acá. Entonces me hacía actuar como para llegar a... Era calculador todos los días y nos poníamos a ver los números ahí. Esto es, esto es. Ahora, me voy a Era aprovechar de gracioso. Bueno, ¿quién Samu. nos hizo paja mentales con números de cálculo y todo? Y Sí, sí, proyecciones. sí. Sí. Pero me quiero aprovechar de Samu porque vos dijiste una cosa y la de Samu es la más importante, pero ya que dijiste una voy a sumar dos. Bueno, puede Que ser es, personal. no, si es personal la que dijo Samu, pero para agregar algo creo que también es muy importante la constancia en ventas porque sí, o sea, podemos contar esta anécdota de que Samu a los 2 meses, closer, mucho más experimentados que él, ¿no? Él tenía mucho más nivel, o que yo hice 13.000 en comisiones, qué sé yo, en tercer mes. Pero creo que lo que hace un equipo comercial, un dueño de negocio que es muy bueno vendiendo, un buen closer, es el constantemente estar creando oportunidades, cerrando oportunidades, y que mires para atrás, no sé, de acá a un año y digas, che, cerré a todas estas personas nada más por ser constante. Nada más por hacer los seguimientos que tengo que hacer, por mejorar lo que tengo que mejorar, por analizar La las llamadas. repetición. Es La lo único repetición. que en cualquier área creo que la había, pero nosotros sabemos de ventas nada más. Y que además que sea en el proceso que sea que estés, o sea en un bajón o arriba, donde sea, siempre en algún momento va a estar abajo y en otro momento va a estar allá arriba. Y es todo mental y lo único que tenés que seguir es haciendo, tipo, no de ahí para nunca. Vos lo ves además Sí. que nosotros dos juntos. Bueno, y un poquito ya para ir cerrando, ¿qué pueden esperar las personas del curso que van a ver dentro de la comunidad? Un poco por arriba. Lo tratamos de, no sé, creo que Nico nos pidió que hagamos este curso hace como un mes y pico, Un poquito más. o un poco más, y tardamos mucho porque nos costaba, o sea, lo difícil fue trasladarle todo el conocimiento que nosotros tenemos de la forma más resumida posible, porque es como, ¿cómo hago? Y Nico me decía, che, esto va a ser mucho, o esto va a ser muy complejo, y tal, y así todo nos queda súper grande, súper Sí. largo. Entonces creo que lo que se pueden esperar que encontrar en ese curso es años de experiencia de formación de resultados, pero sobre todo que pueden aplicar para cualquier tipo de nicho que nosotros aplicamos ahora en vivo para todos nuestros negocios. Hoy en día nuestra empresa maneja unos 15 negocios en un espacio de infoproductos y que son cosas que probamos, funcionan, las validamos y las usamos todos los días. Eh, es súper práctico a la vez, no es súper complejo, vayan de a poco y tómense a las ventas como, amíguense con las ventas. Creo que lo peor que puedes hacer es arrancar a verlo como odio esto, porque si lo odias no lo vas a hacer. Eh, hasta que lo delegues. Después si querés odiarlas como vos las odias, no pasa nada, pero hasta que lo delegues, fingí No, no es demencia, odio, no me divierten. no te diviertes. Vamos. Hace que te diviertan hasta que la delegues. A partir de ahí, listo. Volvés a Sí, acción porque si las anterior. odias o lo que sea y estás en llamada de ventas, va a ser lo peor que te puede pasar. Pero creo que lo que armamos acá es como más un paso a paso de lo que nosotros hubiésemos hecho en un principio. O sea, si estuviese hablando conmigo ahora, Mm. hace 3 años atrás, le diría exactamente todo este programa que tendría que hacer. Y, y más allá de eso, también como ir paso a paso y anotarse absolutamente todo, tipo, profundizar todo el conocimiento que van agarrando, tanto de este video como el que hablamos recién, como de todo el programa. Em,
Y digo que esto es importante porque es importante, lo hablaron recién, va de la mano, la disciplina de ir por un paso o una cosa a la vez. Si yo arranco y, no sé, como closer o como dueño de negocio, me quiero aprender a tirar todos los reframes del mundo, resolver todas las objeciones, personalizar mi oferta y todo, te va a hacer un quilombo con todo lo que estás haciendo dentro del negocio, y sobre todo en las llamadas, y vas a ahorrar mucho menos. O sea, anda paso a paso. Tipo, aprende primero a hacer las preguntas, o a que entren las personas en las preguntas correctas. Es un proceso de meses, digamos. Sí, el Años. closing es un Claro. proceso de años, literal. Si lo querés aprender o masterizar al palo. Ahora, si lo querés hacer más por arriba, lo importante es que sepas como paso a paso qué tenés que hacer por lo menos, y de ahí empezar a probarlo hasta que te salga bien, y ya de ahí como vas avanzando con las otras etapas. Es lo mismo cuando desde marketing, sí, no sé, te sacan todos los leads descalificados que tenés que hacer desde todo tu proceso de marketing para que te salga mejor. Y ahí empezar paso a paso donde está el error. Capaz de empezar de lo más arriba hacia lo más profundo. Em, ¿Recomiendan verlo todo de una y después volver a verlo e ir aplicando o ver, aplicar despacio? Sí, pero antes de arrancar a verlo, quiero que hagan una tarea muy específica, que es que se vayan al módulo de objeciones. No aprendan nada, no me interesa que aprendan nada de objeciones todavía, pero fíjense todas las objeciones que sabemos resolver y háganse esta pregunta de en cuál de esas objeciones yo creo. O sea, ¿cómo pienso yo? Y arranquen a romper desde un inicio esa creencia. Si es que quieren vender más, si quieren vender menos, ni crean el curso. No sé qué hacen hace más de una hora acá. sí, sí, escuchando. mirándole cosas. Estaba No, pero con eso sería lo más importante. Eh, y sí, después ir paso a paso, 100%. Eh, yo lo que hago normalmente con los programas es, me voy en lo que más palanca, o sea, me veo videos de lo que más palanca me puede traer, o Ya. lo que yo creo que me puede traer ya. Que yo digo, si aplico esto, me va mucho mejor. Y lo que dice Nico es, si lo aplicas hoy y empezar a entender cuáles son las ocasiones que vos mismo te pones para empezar a resolver las internas y después entre las llamadas y seas consciente de eso, va a ser mucho más fácil. Cuando empieces a actuar en base a eso, va a ser mucho más fácil después que cierres a todas las personas. Em, pero sí, para mí es entrar al programa, hacer esto de las objeciones, entender cuáles son y después andar enfocado en tema como lo que más palanca te trae o en donde más problemas sentís vos que estás teniendo en este momento. Y si no, también tenés tipo, nuestros, ya sea Instagram o acá el mismo Mm. School, nos podés preguntar y hasta nosotros te podemos dar un feedback más directo para que puedan entender dónde está el problema quizás y demás. Sabemos que en la práctica vas a hacer lo que quieras igual, pero mi consejo, Es y el de normal. Samu también es eso. Fíjate cuáles son las creencias, usa lo que más te sirva, los fundamentos no te pueden faltar, o sea, es como el pilar estructural de todas las ventas, pero trata de sacarle el mayor jugo posible y hacer lo mejor para vos, tu negocio, tu familia. Y no pierdan tiempo tratando de ser lo que ves en el video. Tipo, no sé, de ser Nico o Samu, que ya tienen como 4 o 5 años de experiencia en ventas, sino que, o Aus, sino que hacelo a tu forma y paso a paso, que después con el tiempo cada vez va a ser más fácil. Bueno, gracias por la entrevista, primero que Gracias, nada, Nico. y gracias por el curso, porque es algo que tengo pendiente yo de darle a las personas en la comunidad hace varios años. Comenzó en 2022 la comunidad, si no me equivoco, y los chicos que aplican los exploto en llamadas y ya la variable de qué tanto venden, bueno, va un poco Depende de lo que ellos aprendan por fuera o de la habilidad que traen innata, la facilidad que tengan innata. Entonces creo que esto va a nivelar un poquitito para arriba las ventas de toda la gente de la comunidad, así que les agradezco mucho. No, No, gracias también por la oportunidad. De hecho, o sea, nos pone muy contentos. Es la única vez que lo hicimos esto, de como trabajar con alguien externo. darle, digamos, como Mm. el programa a nuestro conocimiento. Sí, yo también soy muy cuidadoso con quien me muestro en redes sociales Sí. porque te asocian, digamos, y es una responsabilidad compartida en definitiva. Sí, sí, Y sí. creo que lo hicimos porque estamos completamente seguros, de la misma manera que sé que esto es un vaso, que lo que vos le das a tu comunidad en cuanto a no solo información, sino opinión, Mm. es real, es genuino y realmente funciona. Sí, También siento compartimos muchos valores con vos. que estamos full alineados con eso. Y yo porque también
desde un inicio te vi a vos como hace 10 años que venías Mm. con todo lo e-commerce y demás, quizá un poco menos, y siempre vi que tenías como esa em, forma de querer poste crecer y ayudar a otras personas, así que siento que por eso es clave y gracias también por el espacio. Bueno, cerramos ahí entonces. Gracias a todos por el tiempo y nos vemos en la comunidad si es que estás viendo esto en YouTube o en otro lado. Nos Abrazo vemos. grande. Chau, Chau, chau. chau.